días, don Jaime. Adelante. Buen día, señor Martínez Pozo. Buen día, resto del equipo. Y bueno, como se está hablando del señor Magín Díaz, que ha sido la figura desde la semana pasada, hay quienes interpretan, probablemente la mayoría, que fue un halago lo que le ofreció el señor Danilo Medina, presidente del PLD, al señor Magín Díaz, calificándolo de un tecnócrata que ha estado al servicio de varios gobiernos. Pero según mis datos, no fue como un halago. Tuvo algo más que ver al decir esto el señor Danilo Medina. Y bueno, conociéndolo a él, pues no se descarta que él pudiera decir una cosa, pero pensando en otra. No todo el mundo ha visto con beneplácito la designación del señor Magín Díaz, especialmente los dirigentes del PRM que se creen con derecho a ser ellos o que estén en el gobierno porque ganaron las elecciones. Dejan de lado que realmente quien ganó las elecciones fue el presidente Luis Abinader. Algunos hicieron aporte dentro del PRM, en mi opinión, pero el gran ganador fue Luis Abinader y tiene compromisos partidarios. En el caso de Magín Díaz, se sabe que es un técnico reputado, un hombre de una gran sencillez, muy extraño, en un dominicano que adquiere cierta posición tanto en el sector público como en el privado. Yo tengo mi criterio sobre el señor Magín, porque lo visité cuando era director general de impuestos internos. Me recibió de una vez, sin protocolo alguno, cosa que no es usual en los funcionarios públicos. Pero paradójicamente en impuestos internos, desde que yo recuerde, desde Juan Hernández, Magín Díaz y el actual Luis Valdés, han sido funcionarios. Ya Juan Hernández está, Juan o José, José no recuerdo, ya está fallecido, pero han sido funcionarios que han estado dándole acceso a todo el que le debe a impuestos internos, y han recibido a las personas sin dar mucha burocracia, algo que es típico de los ministros y de otros jefes departamentales del gobierno. Pero yo saludo la designación del señor Magín Díaz y espero que actúe correctamente como un técnico, pero que sea más accesible. Yo estoy seguro que lo será que el anterior, porque el anterior era una persona que era difícil verlo y difícil de ponerse de acuerdo con él. No podemos decir que hizo una mala gestión, no sé, no puedo calificarlo, pero era difícil ponerse de acuerdo con él y que le prestara atención a un tema en particular. Él era muy absoluto. Y el que está en la administración pública debe entender que es un servidor público, que no puede ser como le dé la gana. O sea, a mí, Jaime Tomás, yo actúo como a mí me da la gana. Pero en mi condición de presidente de la Junta Electoral, cuando estoy en la Junta Electoral y en los periodos de elecciones, yo soy un hombre de un acceso fácil. Me dejo ver de todo el mundo, veo a todo el que me quiere ver y soy diferente porque estoy ocupando una función pública. Ahí ya yo no puedo hacer lo que me dé la gana en ese espacio. Y por eso no lo entienden los que ocupan puestos en la administración pública y todos se creen que se la están comiendo. Bueno, esa es su realidad y esa es su posición. Sobre el jardín botánico, desde aquí vemos el tema y sorprende que el presidente de la República en su semanal del lunes reprendió a aquellos que han criticado lo que se suponía que iban a hacer, la mutilación de parte de esos terrenos para ampliar una avenida y darle más facilidad a los capitaleños para movilizarse y también a los del interior del país. Pero realmente el gobierno tardó muchísimo en dar una explicación de qué era lo que se iba a hacer. Y esto dio entonces paso a que algunos denominados ambientalistas o ecologistas hicieran una manifestación que fue aprovechada como tenía que ser por los partidos de oposición. Porque ¿cuál es la misión de los partidos que están fuera del poder? Hacerle oposición al partido de gobierno. Y más que al partido, al gobierno. Entonces,
me quedé sorprendido cuando el presidente anunció que en vez de quitarle espacio al jardín botánico, le va a ampliar su propiedad. Y digo, ¿dónde? Porque el botánico está rodeado por Arroyo Hondo 1, Arroyo Hondo 2, Arroyo Hondo 3 y otras zonas residenciales de la zona. Pero bueno, por eso hay que esperar a las 10 de la mañana, que hoy es cuando se hará una rueda de prensa y se han convocado a otros ciudadanos para que estén presentes cuando el ministro de la Presidencia, en compañía del el ministro de Medio Ambiente y el de Obras Públicas, ofrezcan los datos de lo que se va a hacer en el entorno del Jardín Botánico y dónde están los terrenos que se le van a adicionar a ese pulmón de la capital, que es una obra, creo que de 1974 y de uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. A mí me despertó curiosidad el hecho de que la misma ministra de Interior y Policía, que habla bastante, y el que mucho habla, mucho yerra, hablara del tema de los policías y militares que se han visto involucrados en la muerte de mujeres que han cometido femicidios. Porque es injusto decir que los militares o los policías, por el hecho de que tengan y porten armas de fuego, son responsables de los femicidios. No, los militares y los policías forman parte de una sociedad machista como es la dominicana. Ocupamos el segundo lugar en feminicidios en la región de América Latina y han ocurrido alrededor de 30 o 32 fallecimientos a manos de parejas o exparejas en lo que va de año, pero por desgracia para los militares y policías que se han visto envueltos en esta polémica, 4 femicidios han acontecido en el mes de julio. Pero un policía, un militar que estén armados, pero gran parte de la población civil está armada. Las armas de fuego se alquilan, por si no lo sabían. En el caso, por ejemplo, de Navarrete, hay gente que alquila armas de fuego para que individuos cometan atracos. Entonces, eso no se puede particularizar. No hay un sector que se pueda señalar como responsable de mayor cantidad de homicidios, de feminicidios, cuando está vinculado a una pareja o a una expareja. Aquí somos machos y privamos en machos, y todos los hombres somos responsables de esto. Y hay algunos que llegan a cometer una acción deslenable, como es matar a una mujer y matar a un niño o más de un niño o un pariente de una mujer. Y luego gran parte de esos se suicidan. Y no importa que aumenten las penas a 40, 60 o a 100 años. El hombre que se siente despechado se convierte en un animal, su razonamiento queda obnubilado y comete cualquier acción. Y una gran parte se suicida posterior a estos hechos. Entonces no es un asunto de ser policía, de militares, no, no. Todos en la sociedad privamos en macho y todos podemos vernos involucrados en una acción similar a esta, una desgracia como es matar o golpear o maltratar a una mujer. En un país donde hay más mujeres que hombres, pero bueno, el machismo ciega a cualquiera y procede de esta forma, lamentablemente. Me quiero referir al accidente de un autobús que volcóse en una carretera que la gente le llama la carretera de Jamao, que comienza en el cruce de San Víctor, municipio de Moca, y que termina en el cruce de Sabaneta, cuando se cruza esa carretera con la que circunvala parte de la costa norte. La carretera, el nombre ha sido Jamao, tiene otro nombre, me dicen, de un participante, una gesta histórica. Otros la conocen como carretera Antonio Guzmán, pero investigando a través del ChatGPT pude comprobar que en la reinauguración de esa vía, que es una vía bastante hermosa, pero de elevaciones, de estribaciones y de despeñaderos o desfiladeros también,
esa carretera, el presidente de la República en la reinauguración dijo que iba a someter un proyecto para que sea denominada Antonio Guzmán Fernández, porque el presidente Fernández fue en su gestión quien comenzó a hacer esa vía y tenía una propiedad en esa zona, la zona que la gente conoce como Jamao, aunque Jamao es un punto en esa ruta. Pues ahí hubo una volcadura de un autobús de esos amarillos que lo utilizan para transporte escolar en Estados Unidos y que son comprados aquí después de 10 o 20 años de uso. Una vía que no está destinada a ser utilizada por autobuses cargados, porque es una vía que tiene una gran extensión de elevación y luego de descenso, con desfiladeros en ambos lados en gran parte de la ruta. Ahí fallecieron 5 personas, heridas alrededor de 40, todavía hay una persona que está en estado crítico. Si el Intran sirviera para algo, si la DGC sirviera para algo, estuviera prohibido el uso de esa vía para autobuses cargados de pasajeros, porque es una carretera sinuosa, o entiéndase, con muchas curvas, con muchas elevaciones, con descensos muy prolongados para un vehículo viejo con mal mantenimiento, no es una ruta adecuada. Y lo sorprendente es que esa excursión, que era a beneficio de una causa para un niño enfermo, los ocupantes procedían de Esperanza, que está próximo a Navarrete. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se fueron por la ruta Navarrete, Puerto Plata y de Puerto Plata a Río San Juan? Su destino fue Playa Grande, una hermosa playa, pero que tiene un oleaje muy fuerte y en el que se han ahogado varios ciudadanos nacionales y extranjeros. Una playa que no debiera tampoco permitirse el baño normal, porque es una playa denominada como muy peligrosa. Pero vivimos en el país nuestro donde pocas instituciones están cumpliendo su rol. Por ejemplo, se habla de 300 y pico de árboles que fueron cortados en el Estadio Olímpico para la ampliación de un estadio con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se van a celebrar creo que el año próximo. Pero ¿y por qué no se trasplantaron esos árboles? Y entonces aparece una serie de gente que se califican de ambientalistas y de ecologistas, pero que realmente no son nada. Y se titula que hay conmoción porque se va a intervenir el jardín botánico. ¿Y cuántos se interesan aquí por la protección del ambiente? ¿Cuántos aquí se preocupan, los arquitectos, los ingenieros, viven tumbando árboles, no importa el tiempo que tengan para hacer edificaciones, y no se detienen a conciliar la naturaleza con una edificación como está haciendo la norma de construcción en los países desarrollados? No, aquí no tenemos conciencia de nada. Y fíjense eso. Además, el ministro de Deportes dice que se enteró por la prensa de que se iban a cortar esos árboles. Óigame, y ese ministro sale calificado en una encuesta como uno de los mejores desempeños. ¿Pero qué desempeño puede tener, bueno, un ministro de Deportes, una cartera que tiene pocos recursos para hacer todo lo que hay que hacer en el ámbito deportivo en el país? Pero son de las cosas que hay. Y quiero terminar ya señalando que la señora Carolina Mejía, como es la única en el PRM que puede, es una de las aspirantes presidenciales y es la única que puede hacer campaña con cierto permiso, porque ella no es una funcionaria designada, sino electa. Pues esa dama estuvo el fin de semana en Santiago, el sábado, participó en muchas actividades, un encuentro con personas vinculadas a los medios de comunicación, el sábado en un hotel muy importante de la ciudad, y vuelve a estar en Santiago el próximo viernes. Está aprovechando que los demás no pueden moverse y ella está en su accionar en procura de lograr la candidatura a la presidencia de la República por su partido, el Revolucionario Moderno. De manera que ella es la única hasta ahora que está haciendo actividad pública. Los demás se están movilizando, pero ya de manera mucho más cuidadosa, más calmada, más discreta, porque ya el presidente le dio su rapapolvo
y ya veremos finalmente qué es lo que va a pasar ahí. De mi parte es todo por hoy, señores. Bueno, son las 8:37. Don Jaime, Dígame. don Jaime, Dígame. sí, quiero hacer una precisión porque por la pregunta que le hice con relación a Mícalo Bermúdez. ¿Usted me está escuchando? Sí, señor, lo escucho. Ah, perfecto, porque conversé a propósito de esa pregunta. Tuve la oportunidad de conversar con Mícalo Bermúdez. Entonces, hacer la precisión siguiente. Él me aclaraba que ciertamente su actividad en la autopista ha mermado, pero que eso no ha sido por razones propiamente económicas. Es decir, que eso no tiene que ver necesariamente con una cuestión de pagos que estén pendientes o atrasados. Él dice que el dinero para esos pagos está disponible. Que don Eduardo Estrella, pues es una persona que ha querido hacer las cosas por la línea, que él apoya lo que don Eduardo ha estado haciendo en ese sentido. Parece que don Eduardo está haciendo algunas evaluaciones con esos contratos, con otros contratos en cuanto al asunto de la ejecución, para después disponer la continuación. Y que él está plenamente de acuerdo con lo que está haciendo el ministro, y que cree que ya una vez concluidas esas evaluaciones todo volverá a la normalidad, pero no hay, digamos, una expresión de conflicto, una expresión de inconformidad que haya motivado la merma, porque él me admitió que hay una disminución considerable, porque hay un personal que usted lo usa diario, que se le paga diario, o sea, hay unos ingenieros residentes, hay una serie de cosas que si una obra ha de detenerse por un tiempo, pues ese costo también hay que detenerlo por un tiempo. Eso más o menos fue lo que me explicó. Bien, yo estoy de acuerdo porque yo conversaba con él también. Él es asiduo a este programa, entonces él escuchó la pregunta y yo lo que yo respondía. Y ciertamente lo que usted ha dicho, eso fue más o menos lo que hablamos con él. Está a la espera de un nuevo contrato para la continuación de los trabajos de la ampliación de la mal llamada autopista Duarte, que aún con la ampliación va a seguir siendo mal llamada autopista Duarte, porque las autopistas no pueden tener intersecciones directas, penetraciones directas, y esta la tiene por doquier. Se está hablando ahora de que se va a volver a intentar eliminar los retornos, que son una desgracia, Sí. para hacer distribuidores como deben hacerse y que no se han hecho en algunos casos. Por ejemplo, el distribuidor que está frente a la fortaleza General Fernando Valerio, ya en Santiago, no se hizo porque la familia Bonetti no quiso que le ocuparan, le cogieran parte de un solar que tiene ahí, unos cuantos metros que le iban a coger. Y este gobierno se ha caracterizado por no querer emitir decretos de utilidad pública cuando es necesario. Porque por no declarar esos terrenos de utilidad pública, no se hizo el distribuidor con toda la de la ley cuando ya se había hecho todo el movimiento de tierra. Lo mismo pasó en uno de los gobiernos del doctor Leonel Fernández con la carretera Ramón Cáceres de Moca, que en la intersección con la autopista Duarte no se completó el distribuidor porque un empresario, amigo del doctor Leonel Fernández, no quiso ceder el terreno y el doctor Leonel Fernández no utilizó su poder para declarar de utilidad pública parte de esos terrenos. Entonces, el desarrollo se detiene porque el gobernante de turno no quiere ejercer el poder que le faculta a establecer y a apropiarse de terrenos que deben ser pagados, porque una de las prácticas también muy malas de todos los gobiernos es que se hace una declaratoria de utilidad pública y no se paga. Pero en conclusión, el señor Miki Lama, como tal y como usted ha dicho, señor Martínez Pozo, el señor, no, Miki Lama no, el señor Mícalo Bermúdez, porque no es que esté mal en situación económica difícil,
sigue siendo un millonario, tiene un parque industrial de Zona Franca que tiene ya la cuarta extensión y tiene otros negocios, o sea, él económicamente es rico. Lo único que no lo demuestra, entonces ese es el problema que tiene Mícalo Bermúdez. Igual que el resto de empresarios de Santiago, excepto Manuel Estrella, que ese sí demuestra que es rico, los demás no lo demuestran, pero son ricos. Buen día, señores. Gracias, don Jaime, gracias. Un placer. Cambio y fuera.